vamos a tratar es el hambre en México, la situación actual en la que se encuentra el país, los diferentes programas que existen para erradicar este problema y alguna posible solución. Mi nombre es Paola García y mi función el día de hoy será preguntar, cuestionar y debatir un poco sobre la realidad que tenemos hoy. Para empezar, quiero presentarles al grupo de expertos que estarán con nosotros esta tarde. Con nosotros está Carla Paola, ingeniera en industrias alimentarias y directora de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Bienvenida. También tenemos a Fernando Gabriel, ingeniero agrónomo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Bienvenido. Y a Daniel Sánchez, ingeniero agrónomo del Centro de Investigación Agrícola del Noreste. De acuerdo con el periódico Excelsior, el año pasado existían 6.1 millones de mexicanos con hambre. Esto quiere decir que se encuentran en situación de pobreza extrema pese a las actividades que ha hecho el gobierno para erradicar este problema. A nivel mundial y nacional, ¿nos podrían decir las cifras de las personas que se encuentran en esta situación? Comenzando con Carla. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me gustaría comenzar mencionando que actualmente la población mundial es de 7.000 millones de habitantes. Esto de acuerdo con el estudio realizado por la ONU. Regresando a la cifra anterior, en la producción alimentaria, año con año se supera esta demanda, pero sin embargo existen 870 millones de habitantes con problemas de desnutrición. Y esta cifra únicamente siendo del continente americano. Nosotros en AMBA, la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, tenemos la información de que existen 3.4 millones de personas mexicanas que cuentan con un problema de desnutrición, así como también se indica que 10 millones de niños mexicanos mueren a causa de este problema. Muchas gracias, Carla. Fernando, tú como representante de Zagarpa, ¿qué opinas sobre las cifras ya antes mencionadas y el problema de hambruna que existe en el país? Bueno, pues buenas tardes. Así como lo mencionó la experta Carla, creo que efectivamente la población en México padece, un gran sector de la población en México padece de hambre. Esto es derivado de la pobreza, pero además es derivado de la falta de recursos y la carencia de acceso a la alimentación. México, a pesar de estas cifras, México es un país el cual tiene un gran apoyo al sector de producción de alimentos hacia el campo, y es rico en la variedad de productos que produce. Esto quiere decir que el alimento que se produce en México debería ser suficiente para la cantidad de población que existe y que además estos alimentos que se producen contienen los nutrimentos necesarios para abastecer las necesidades nutrimentales de la población. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues según investigaciones realizadas en la Zagarpa, el problema está en una desigualdad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que la cantidad de alimento que se produce es distribuida uniformemente. No es distribuida uniformemente. Esto quiere decir que a ciertos sectores no les abastece el alimento que les toca y esto produce el hambre. En los sectores donde existe más posibilidad de obtener alimento, pues el exceso es tirado y se convierte en basura. 88 millones de toneladas anuales son de alimento son tiradas a la basura. Este desperdicio es lo que causa la desigualdad que antes mencioné. Bueno, estoy de acuerdo con Fernando en que una de las causas del hambre es la falta de recursos, pero así como también es el aumento del precio del alimento. El año pasado el aumento fue un 60% y de hecho en la AMBA sabemos que 1 de cada 4 mexicanos no alcanza para la canasta básica. En el 2006 se realizó
un estudio en el que un mexicano promedio adquiría únicamente al mes 49 kilogramos de alimento. Y en el 2011 esta cifra disminuyó a 39 kilogramos al mes de alimento. Muchas gracias, Carla. Fernando, comentabas anteriormente que se tiene apoyo al sector de producción de alimentos. ¿Nos podrías decir qué tipo de apoyo es y cómo contribuye al combate del hambre en México? Pues sí. Bueno, Zagarpa es una dependencia federal. Esto significa que da apoyo a sectores de bajos recursos para que ellos puedan producir sus propios alimentos y ellos mismos sean capaces de sustentar sus necesidades alimenticias de ellos mismos. Se han beneficiado 3 millones de personas desde el 2015 hasta ahora con este tipo de apoyos. Estrategias como la Cruzada Nacional contra el Hambre, por ejemplo, busca garantizar el derecho permanente al alimento a los sectores con pobreza. Las alternativas que nos brinda Zagarpa, como tú comentas, de la campaña Cruzada Nacional contra el Hambre que entró en vigor en 2013, hemos visto que no ha sido suficiente para erradicar el problema. ¿Nos podrías comentar a qué se debe este fenómeno? Bueno, pues como te lo mencioné antes, es debido al desbalance que existe en la repartición de los alimentos. Yo creo que una solución sería, no es suficiente lo que se debería apoyar a la gente que lo necesita, pero es cierto que ha habido mucho apoyo en la parte de infraestructura, de enriquecer el conocimiento, de crear un proyecto donde se pueda sustentar una comunidad. Como había mencionado antes Fernando, sobre el desperdicio de comida que se tiraba, de hecho la ONU creó un lema el cual es aliméntate, piensa, ahorra y reduce la huella alimenticia. Promocionando y impulsando una campaña de la FAO, que la FAO son las siglas en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. Esta campaña promueve la disminución del desperdicio del alimento y se basaron en que en el campo mexicano cada año se producen 31.4 millones de toneladas de alimento, del cual se desperdicia un tercio de ella, que es 6.4 millones de toneladas, y eso obviamente afecta al medio ambiente, a la economía, pero muchísimo tiene que ver con el hambre en México. También descubrió la FAO que al disminuir el desperdicio del alimento podían ahorrar dinero y con ese dinero ayudar a personas a que tengan mejores oportunidades para tener la suficiente comida para evitar el hambre. Muchas gracias, Carla y Fernando. Daniel, te quiero preguntar, ¿cómo se puede ayudar al país con esta problemática de la hambruna sin el apoyo de la AMBA y de Zagarpa? Pues mira, el ciano se encuentra en el Valle del Yaqui. El Valle del Yaqui es un valle cual su principal cultivo es el trigo. Afortunadamente tenemos expertos que siempre están trabajando e investigando sobre cómo mejorar este cereal. Buscan un mejor rendimiento, un mejor tamaño y mejor calidad. El conseguir esto podría ser un gran arma para combatir el hambre del país, ya que es la base de los alimentos de la base del alimento de la mayoría de las personas. Y además, afortunadamente, el Valle del Yaqui es el responsable del 50% de la producción del país. Si se consiguiera el mejoramiento de la semilla, ¿cree usted que siendo el 50% de la producción de ciano, se podría cubrir esos 6.1 millones de mexicanos que mencionábamos al principio? ¿Esto sería beneficioso para nosotros a largo o a corto plazo? Pues sí podría cubrir una cierta parte de esos 6 millones o hasta más, ya que si se consigue la ayuda de la Zagarpa y se consigue el mejoramiento de esta semilla, le podemos hacer llegar a comunidades de bajos recursos para que ellos lo siembren y ellos decidan si
si utilizan este trigo con fines lucrativos o para consumo propio. Pero solo que hay un detalle que debemos de tomar en cuenta, ya que nos puede traer beneficios a corto plazo, pero grandes consecuencias a largo plazo. Este detalle es el uso excesivo de productos químicos por los agricultores, los cuales son pesticidas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc. Pero no solo está esta problemática en el Valle del Yaqui, sino en todo el país. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Pues en un futuro no se podrán utilizar estas tierras de cultivo que se utiliza hoy en día, ya que estarían contaminadas, y los cultivos que nazcan de esta tierra pues se podrían llegar a ser altamente nocivos para la salud. Ok, muchas gracias. Como podemos ver, el principal motivo del desperdicio en México no es más que la repartición, como mencionaban, que es desigual en la sociedad mexicana, y a pesar de que tenemos los recursos suficientes, como mencionaba Carla, que el alza de los precios es uno de los motivos por el cual hay hambruna en México, ya que el salario mínimo no les alcanza a estas 6.2 millones de mexicanos que tienen esta problemática, y una de las soluciones que nos brindan aquí los panelistas es el trigo, que es el 50% de la producción del ciano, pero que con los químicos extras que le ponen puede ser nocivo para la salud. Esta podría ser una solución a corto plazo, pero deberíamos de buscar una solución juntos como país para que esos 6.1 millones de mexicanos se reduzca. Agradezco mucho su atención y presencia y nos vemos en el siguiente panel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cómo contribuye la sociedad a acrecentar la hambruna en México? O sea, ¿qué hacemos los ciudadanos que en muchas ocasiones, lejos de ayudar a disminuir el índice de hambruna en México, lo acrecentamos? Bueno, una de las lo que mencionaba Carla es que hay mucho desperdicio en el país. Por ejemplo, en Francia hay una ley que el desperdicio de comida lo llevan a bancos de comida y lo reparten a ciudadanos franceses que no tienen la posibilidad de conseguir estos alimentos. Y uno de los problemas sería que la repartición de estos recursos con el desperdicio de comida no es equivalente, no es equitativo. Entonces ese desperdicio al final se va a la basura y no hacemos nada nosotros como ciudadanos para apoyar a estas personas. También, una de las cosas que están haciendo es que las empresas, al desperdiciar comida, lo que están tratando de hacer es que disminuir ese desperdicio, pero de ese desperdicio ir a repartir a las personas que más lo necesitan, y más que nada lo que se produce en el campo, porque lo que se pierde es un 33.3% de consumo de alimento que no puede llegar a la mesa de las personas, de las familias. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer, lo que la ONU trata de hacer, lo que la FAO trata de hacer, es que ese desperdicio se disminuya, pero lo que se produzca y que no se pueda disminuir, repartirlo a las personas que más lo necesitan. Y eso es unido con otras empresas de alimentos, como lo es Kellogg's, Gerber. Yo creo que también entra un poquito la parte del egoísmo económico, ¿no? O sea, yo creo que una empresa que vende, pues al final su desperdicio, pues siempre quiere tener las menores pérdidas. Entonces, pues yo creo que ellos pues prefieren, pues no es como que una de esas personas quisiera regalar pues la comida que a ellos ya les tuvo un costo a la gente que lo necesita.